Llegó el momento de celebrar esa conexión con el corazón, con nuestros sentimientos, de recordar y tener presente que el amor se vive día a día, se agradece y se demuestra siempre. El amor se transforma y a veces termina, pero se aprende y florece nuevamente. Acompáñanos, busca nuestra programación y emerge junto a nosotros en este mes tan romántico. Feliz Día de San Valentín. Radio 13 Digital, juntos podemos. Ya estamos aquí de regreso en War Room. Yo soy Daniel Flores, titular de esta emisión. Estamos muy contentos de regresar. Después de la cuarta ola estuvimos nuevamente a distancia, vía Zoom, como lo hemos estado haciendo durante esta pandemia. Y bueno, regresamos con todas las medidas sanitarias posibles. Muy felices de estar nuevamente aquí en nuestra casa de Radio 13. Nos pueden seguir en redes sociales, en Radio 13 Digital, tanto en Twitter como Facebook, y en mi cuenta personal como @Daniel_17 Flores. Dudas, quejas, comentarios son bien recibidas. Y bueno, pues hoy tenemos un gran tema que vamos a desarrollar, que es muy poco conocido entre la población mexicana, y que bueno, pues me da mucho gusto tener aquí a un especialista que nos va a platicar sobre qué trata, sobre todo lo que está generando a nivel nacional. Y bueno, pues mándenos sus comentarios, sus preguntas a través de las redes sociales. Estamos completamente en vivo a través de Facebook Live. Y bueno, pues le agradezco mucho los minutos, el espacio, el tiempo y la claridad, sobre todo pues a Pablo Francisco Radillo Díaz, que es responsable del área médica de enfermedades raras. ¿Cómo estás, Pablo? Daniel, muchísimas gracias por tenerme aquí. Al contrario, gracias a ustedes y a su auditorio por la invitación, y un gusto estar aquí con ustedes para discutir esto. Justo el tema de las enfermedades raras que se va a conmemorar el próximo lunes. Es un tema muy, yo diría, pues de acuerdo con especialistas y todavía en el sector público de la salud, que todavía no se aborda lo suficiente, creo yo, y que se tendría que dar a conocer entre los mexicanos. Pablo, ¿qué son las enfermedades raras? Para empezar, para saber, y sobre todo porque pues de alguna manera a los mexicanos, cuando se les pregunta qué son este tipo de padecimientos, se les vienen un montón de cosas. ¿Qué nos podrías decir sobre eso, por favor? Por supuesto, Daniel, y creo que usted acaba de hacer la pregunta esencial, porque realmente se les conoce como enfermedades raras, porque sí, efectivamente son enfermedades de baja prevalencia, que es lo que las define. De hecho, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, las define como enfermedades en las cuales nosotros encontramos a 5 individuos por cada 10,000 personas en una determinada población. Entonces esto nos habla de lo poco frecuente que es, o lo poco prevalente que es este grupo de enfermedades. Si lo comparamos, por ejemplo, con diabetes o hipertensión, en donde sabemos que en una población como en México tenemos 1 en cada 9, 1 en cada 10 individuos, imagínense, es algo pero completamente fuera de contexto en ese sentido. Sin embargo, si consideramos que en la actualidad se habla de más de 7,000 enfermedades raras, como se les ha catalogado. Poco más de 7,000, ¿verdad? Así es, poco más de 7,000, y bueno, cada día se descubren más. De estas, las más prevalentes son las enfermedades de tipo genético. Entonces son enfermedades en donde ciertas personas tienen genes que pueden transmitir a su descendencia y presentarse así una enfermedad. Heredadas. Exactamente, sí, en la mayoría. Hay algunas otras dentro del rubro de las enfermedades raras, por ejemplo, enfermedades infecciosas, enfermedades autoinmunes y algunos cánceres. Pero sí, las enfermedades genéticas son posiblemente las que más dan de qué hablar y que desafortunadamente también son las más desconocidas, como bien usted mencionó, en la población general, en la comunidad, pero también específicamente en la comunidad médica. Muchas de estas enfermedades se piensa que por su poca prevalencia van a ser vistas por un grupo muy específico de médicos, por ejemplo, genetistas
o pediatras, porque más del 50% de ellas afectan sobre todo a la niñez, son más frecuentes en la niñez y dan lugar a una calidad de vida muy deteriorada en estas niñas y estos niños. Entonces, esa es de la tónica o la idea. Sin embargo, muchas veces médicos de adultos también alcanzan a ver algunas de estas enfermedades, especialidades como hematología, gastroenterología, nefrología, neurología o neumología, pueden ser algunas de las que pueden llegar en contacto con personas que padezcan estas enfermedades y que de repente digan, ah, caray, ¿qué es esto? Esto es algo que nunca he visto. Y en ese merodear de la búsqueda del diagnóstico es donde se pierden muchos años. Se habla de que muchas veces en estas enfermedades el retraso diagnóstico, Daniel, es de entre 5 y 10 años. Es muchísimo tiempo. Muchísimo. Y supongo que este retraso del diagnóstico puede costar, o depende mucho también, sobre todo, pues la calidad de vida de esta persona, ¿no? Totalmente de acuerdo. La calidad de vida, los diagnósticos errados, hay que decirlo, tratamientos que no son los más adecuados o que buscan atender a algunos síntomas y algunos signos de la enfermedad, pero que no llegan al tema de fondo y entonces no se corrige el problema de base. Oye, Pablo, a ver, estamos todavía en el tema de la pandemia de COVID-19 y parte de los problemas del sistema de salud público del país era, hay pocos médicos, hay pocos médicos especialistas, y comentas el tema de los diagnósticos, sobre todo qué tan frecuente es para estas personas que están tratando de ver qué tienen con estos síntomas, son mal diagnosticados, cuáles son los efectos sobre todo para estas personas. Me comentas que de por sí en los primeros años de la niñez donde se presenta es una vida muy deteriorada, pero ahora con un mal diagnóstico, ¿qué pasa ahí? Ahí, y qué bueno que lo puntualiza, la verdad es que eso es esencial. Desafortunadamente la pandemia, más allá de todos los problemas y las vicisitudes que enfrentan estas personas, estos pacientes, está el tema precisamente del retraso. ¿Por qué? Porque los sistemas de salud en todo el mundo están muy saturados, muchos de ellos colapsaron efectivamente, y entonces esto favoreció todavía un mayor retraso. Y eso es algo que estamos viviendo actualmente. ¿Por qué? Porque se habla de un mayor retraso en el diagnóstico y también en ocasiones algunos obstáculos para poder obtener las terapias, precisamente porque muchas de las terapias que se otorgan para estas enfermedades solo se otorgan a nivel hospitalario, a tercer o segundo nivel. Entonces esto dificulta aún más efectivamente el tema, claro. ¿Cuáles son los costos de tener una enfermedad rara en México? En México, y yo creo que en el mundo, sí hay que decirlo, en el tema de las enfermedades raras de elemento genético, por ejemplo, las enfermedades de depósito lisosomal, que son con las que trabaja y las que investiga Sanofi y Sanofi Genzyme, uno de los temas precisamente es que enfermedades genéticas requieren un tratamiento muy específico, generalmente tratamientos de por vida, entonces sí puede ser costoso efectivamente, pero aún más si se retrasa el diagnóstico, porque esto implicará, por ejemplo, terapias adicionales sintomáticas, terapias no funcionales o inclusive temas de rehabilitación. Y más allá de eso, si estas personas, estos pacientes reciben una terapia en tiempo adecuado, se les diagnostica tempranamente y se les empieza un tratamiento. Casos, ¿no? Exactamente. En esos casos podemos hablar de una persona que puede ser readaptada completamente social y laboralmente, que ayuda muchísimo también a disminuir los impactos que estas enfermedades tienen a nivel de los sistemas de salud, claro. Oye, estaba viendo algunas conferencias de las que se han hecho en los últimos días sobre las enfermedades raras. Mencionan, quiero corregir o me puedas confirmar esta cifra, ¿son 6 millones de mexicanos que padecen alguna enfermedad rara? Así es. O sea, entonces estamos hablando de una cifra importante, ¿no? Claro, o sea, son en lo unitario, digamos, pueden parecer muy pocas las personas, pero cuando tú englobas todas las enfermedades raras, y estamos hablando de 6,000, 7,000 enfermedades más las que se van descubriendo con los nuevos descubrimientos genéticos, pues estamos hablando efectivamente de una gran parte de la población que llega a padecer estas enfermedades. Totalmente de acuerdo. Millones.
Así Estamos hablando de casi 5% de la población Así mexicana, es. ¿no? O sea, Sí, realmente. Es una cantidad muy impresionante. Oye, entonces, bueno, pues llegamos con este día de las enfermedades raras. ¿Cuáles son los retos entonces para el sistema de salud, para el gobierno federal? Sobre todo, pues en el entendido de que se están descubriendo más enfermedades raras, hay malos diagnósticos y sobre todo, pues depende mucho la calidad de vida que pueda llevar una persona o un niño incluso. ¿Cuál sería la ruta que se tendría que establecer o poner más atención a este problema, Pablo? Por supuesto, yo creo que te agradezco muchísimo la pregunta, es esencial. Uno de los temas importantes en enfermedades raras es precisamente mayor educación médica continua a la comunidad médica y a la población en general, que conozcan un poco más. ¿Qué es esto? Aquellas personas, aquellos pacientes que han tenido un problema de salud recurrente y que no se llega puntualmente a un diagnóstico, tenemos que empezar a sospechar en enfermedades raras. Como bien comentaste, el 28 de febrero es el Día Internacional de las Enfermedades Raras. Interesantemente, como en homenaje, digamos, a que es extraño, a que es poco prevalente y poco conocido, se celebra el 29, de hecho. O sea, en los años bisiestos se celebra el 29 de febrero y bueno, en los años no bisiestos se celebra el 28. Entonces, ahorita precisamente hay mucha actividad en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, a distintos niveles y también las asociaciones de pacientes y obviamente nosotros los laboratorios, todos somos responsables finalmente de acercar esta información a la gente, de buscar cómo apoyar al gobierno y a los sistemas de salud precisamente para que se logre. Algo en relación a tu pregunta que se está trabajando activamente actualmente en México es el Censo Nacional de Enfermedades Raras. ¿No hay un registro exacto? O sea, hasta el momento son cifras que retoman de varias organizaciones o cómo es ahí. Así es, desafortunadamente no hay registros tan fundamentados precisamente por la poca prevalencia. Entonces, la intención o el objetivo de establecer un censo sería, primero, catalogar las enfermedades y dos, tener una idea de cuál es el impacto en cuanto a número de población de cada una de ellas en el país, como para saber precisamente cómo distribuir recursos adecuadamente, cómo atacarlas, cómo dar educación a la población en general y a la comunidad médica de cada área y así favorecer un diagnóstico más temprano, que es lo más importante para estas enfermedades. Oye, me comentabas que, bueno, si bien son más de 7,000 enfermedades, en México, ¿cuáles son las más recurrentes y sobre todo, qué implica tenerlas? Es decir, una vez que se diagnostican que en México, ¿cuáles son los síntomas? ¿A qué te refieres con una enfermedad rara? Sobre todo para que les quede bien claro a nuestra audiencia cuando nos referimos a enfermedades raras. Claro, Pablo. Por supuesto, ¿no? Y te agradezco nuevamente la pregunta porque es bien importante. De repente decimos, ok, una enfermedad rara, pero ¿qué es una enfermedad rara? Exacto. En el caso de las enfermedades con las que trabaja e investiga Sanofi Genzyme, algunos ejemplos, la más prevalente y la que más se ha estudiado, diagnosticado y tratado aquí en el país es, por ejemplo, la enfermedad de Gaucher. Es una enfermedad, así es, Gaucher ataca el vaso, el hígado, los huesos formadores de sangre y entonces son pacientes que tienden a tener abombamiento del abdomen, hígado grande, vaso grande, trastornos hematológicos, sobre todo anemia y baja en las plaquetas, entonces tienden a sangrados fáciles, fatiga y después alteraciones en huesos largos. Por ejemplo, los huesos de los muslos, el fémur es un hueso productor de sangre y entonces como está alterado por este tejido, este sustrato anormal que se acumula en ellos, literalmente se dilatan y se fracturan con mucha facilidad. Entonces son personas y pacientes que padecen en este sentido. Otro ejemplo que también es bastante prevalente es enfermedad de Fabry. Y esta es una enfermedad que en la niñez no da muchos síntomas. Dolor de manos y pies. Que puede pasar desapercibido, ¿no? Para exacto. Fiebres intermitentes, trastornos gastrointestinales, diarreas y dolor abdominal. Y entonces con estos 3 síntomas que te acabo de dar, tú dirás, pues a lo mejor se confunde, y es muy frecuente, con infecciones virales, ¿no? Se da tratamiento sintomático, la persona mejora un poquito, el niñito mejora, ¿no? Claro. Puede estar siendo tratado por otras enfermedades. Por otros diagnósticos, totalmente de acuerdo.
Y después, en la edad adulta, empiezan con problemas del riñón, con problemas del corazón, del sistema nervioso, y entonces son personas que si no se diagnostican, tienen una vida media entre 40 y 50 años. Okay. Acaban en diálisis peritoneal o hemodiálisis o requiriendo un trasplante, con falla cardíaca o con eventos vasculares cerebrales. Entonces, imagínate lo catastrófico que puede llegar a ser el retraso diagnóstico, y son enfermedades que, como te comenté, en el caso de estas tardan a veces entre 10 y 20 años. En el mejor de los casos y en las pediátricas pueden tardar 5 y 10 años el retraso diagnóstico, pero en las que son más sutiles, como comentas tú, a veces el retraso diagnóstico es mucho mayor. El desarrollo puede ser durante varios años. Muchos años, ¿Entre exacto. las más agresivas serían estas o hay alguna otra más? Hay algunas más agresivas, hay otra que se llama enfermedad de Pompe, que es una enfermedad que ataca sobre todo a los pulmones, a los músculos, al corazón. Entonces la persona va perdiendo fuerza progresivamente, va teniendo dificultad respiratoria, y en los niños hay una variante infantil que es muy agresiva y generalmente mueren antes del año de edad, y en una forma más leve o tardía pueden llegar a los 20, 30, quizás 40 años, pero son personas que van a acabar postradas en cama por debilidad intensa, con requerimiento de silla de ruedas para desplazarse y también requerimiento de ventilación mecánica, y generalmente de lo que mueren es de falla respiratoria. Entonces hay varios ejemplos, sí. Pero las implicaciones a la salud de estas enfermedades que me comentas, pues son muy graves. Al final impacta directamente a la calidad de vida de quien las padece. Por supuesto, ese es el grave problema. Y realmente, vamos a decirlo, para muchas de estas enfermedades genéticas no hay todavía una terapia. En algunos casos la hay gracias a algunas farmacéuticas. Sin embargo, incluso en aquellas que no hay, la ventaja de un diagnóstico temprano es que se puede hacer también un consejo genético. O sea, desde la perspectiva genética, ayudar a la familia para ver cómo lidiar con el tema, cuáles son los médicos y las doctoras de la comunidad que van a poder atender este problema, y también precisamente preparación en caso de considerar tener más familia. Qué bueno que lo comentas. Es decir, este consejo que le hacen y de acuerdo al historial de la familia, también se les recomienda tomar ciertas medidas, sobre todo para, pues no sé, cómo evitar que se vuelva a replicar este tipo de enfermedades, se vuelva, se pueda hacer un diagnóstico oportuno. ¿Cuáles son las redes que ustedes o como sector médico pues aconsejan, sobre todo pues a las familias que llegan a tener uno o varios miembros con enfermedades raras, Pablo? Qué bueno que lo comentas, esto es bien importante. Aquí el genetista es él y las genetistas son el elemento esencial precisamente para aterrizar este tema. ¿Por qué? ¿Qué van a trabajar con estas familias? El conocimiento de la enfermedad para efectos de seguimiento de las personas que ya la padecen, y por el otro lado el establecer cuáles son los riesgos en un momento dado, en el momento de considerar, por ejemplo, familias, o en el abordaje de una familia extensa, por así decirlo. Cuando nosotros hacemos un árbol genealógico, detectamos que a lo mejor esta familia fue la que presentó el problema, pero el gen puede estar repartido en otros miembros de la familia. Entonces siempre es bien importante precisamente notificar a la familia extendida, claro. ¿Hay algún patrón en donde se presente la enfermedad rara a nivel nacional, en alguna región del país, o algunas enfermedades, Pablo? Eso es bien importante lo que comentas. ¿Por qué? Porque como son enfermedades genéticas, es bien importante establecer que sí hay algunos nichos poblacionales o algunos grupos poblacionales donde puede haber mayor prevalencia genética. Unos ejemplos: mucopolisacaridosis tipo 1 es una enfermedad que hemos detectado se llega a presentar más en, por ejemplo, Chiapas y algunos de los estados del sur, interesantemente.
Otras como Fabry se han encontrado algunos grupos de mayor prevalencia, por ejemplo, hacia el norte o aquí en el centro de la ciudad y en ciudades grandes, por ejemplo, Guadalajara. ¿De qué depende también? Posiblemente de la accesibilidad a servicios diagnósticos, estudios en donde hay mayores centros de concentración de especialidades. Pero sí, efectivamente, por genética, sí tiene que sospechar uno, como bien comentas, que pudiera haber algunos grupos poblacionales donde algunas de estas enfermedades pudieran ser más prevalentes. Oye, de acuerdo, mencionan que el 50% de las enfermedades raras es de niños. Más del 50%, 50%. Empiezan con sintomatología en la niñez. Sí, así es. ¿Qué sucede cuando algún adulto comienza con síntomas o es diagnosticado después de los 30? ¿Es más complicado? Totalmente, y es otra vez en relación precisamente al diagnóstico oportuno, y qué bueno que lo comentas. No es lo mismo diagnosticarlo en una persona en edad pediátrica, en jóvenes, en niños y niñas, en donde evidentemente podemos atacar de raíz el problema más tempranamente y va a haber un mejor pronóstico, va a haber mejor calidad, ¿no? Claro, por supuesto. Cuando se detectan ya en edad avanzada, evidentemente el deterioro de los órganos es mucho mayor y entonces sí, la calidad de vida va a estar muy mermada y también la esperanza de vida probablemente. Claro. Y bueno, pues también los hábitos de la persona, las comorbilidades que pueda tener para esa edad, que 30, 40 años, ¿no? Por supuesto, porque se suman además algunas otras enfermedades o algunos otros temas de salud, claro, por supuesto. Oye, todavía nos quedan algunos minutos, Pablo. Gracias. Me gustaría, pues sí, insistir en este tema de que entonces son 6 millones de mexicanos que presentan alguna enfermedad de estas, de más de 7,000 enfermedades que se han detectado y que siguen. ¿Cuál sería el consejo a la población mexicana? Sobre todo porque son enfermedades que no tienen algún tratamiento en la mayoría de las ocasiones, que implican muchos costos, que implican yo diría que pues afecta todo el entorno familiar, social, laboral. Totalmente. ¿Cuál sería la recomendación a los mexicanos, a las familias, sobre todo de todo el país, para poder, pues no sé, detectar estas alertas en los niños, en los adultos, para poder tener en la medida de lo posible una mejor calidad de vida si se tiene una enfermedad rara? Ese es el punto medular y qué bueno que lo tocas, te agradezco. Yo quizás separaría de una u otra forma las recomendaciones que pudiéramos hacer a la comunidad general y a la comunidad médica. A la comunidad médica de primera instancia la recomendación sería pensemos en cosas diferentes en aquellos diagnósticos y aquellos síntomas difíciles. Porque, o sea, que no se vayan por la fácil. Exactamente, ¿sí, no? O sea, y es muy cierto, hay un dicho en medicina, ¿no? Que, o sea, cuando oyes galopar afuera de tu ventana, generalmente lo que vas a pensar es en un caballo y no en una cebra, ¿no? Pero de repente nos topamos con esas cebras. Entonces, sobre todo cuando tenemos esa persona, esa paciente, con un problema recurrente en el que no logramos aterrizar, busquemos precisamente de ayuda en centros de especialidades, que en no genética. También, ¿no? Exacto, o sea, que se haga comunidad médica y que se considere la probabilidad de que estamos ante algo raro. Y la recomendación a la comunidad general es efectivamente, sobre todo si dentro de las familias hay personas que pueden tener estos problemas recurrentes de salud, se acerquen con la doctora, el doctor que los está manejando y decirle: doctor, existe la posibilidad de que haya algo más, algo que no estamos viendo, algo que está oculto y que pudiera estar afectando a largo plazo al paciente. Eso creo es lo más importante. De hecho, Sanofi, en el sentido de responsabilidad social, nosotros tenemos, y lo sabes, nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, en Internet, y también ahí se puede encontrar algo de información con respecto a enfermedades raras, con todo gusto, precisamente para que la comunidad pueda acceder a esto si hay cualquier duda con respecto a algún tema. Ejemplos, lo que te comentaba, el vientre abombado, ¿no? Trastornos morfológicos, o sea, alteraciones en la cara o en el esqueleto,
sangrados recurrentes de causa no aparente, trastornos en la función del riñón, hinchazón, que no tenga una causa aparente y que ya se le hicieron varios estudios y se le dieron varios tratamientos. Y sigue, ¿no? Persiste. Exacto, exactamente. Esas quizás serían, yo creo, las recomendaciones más importantes. Oye, nada más para despedirnos, Pablo, ¿nos pudieras repetir las 3 o 4 enfermedades más raras que se presentan, pues no solamente en México, sino a nivel global? A nivel global, sí, dentro de las enfermedades raras, Sanofi lo que maneja es las enfermedades de depósito lisosomal, que es como se les llaman. Y dentro de estas, algunas de las más frecuentes y algunas de las que nosotros manejamos tratamiento para son enfermedad de Pompe, enfermedad de Gaucher, enfermedad de Gaucher, enfermedad de Fabry y la mucopolisacaridosis tipo 1. Hay algunas otras y también hay otros laboratorios que están también en investigación precisamente para atender a un nicho poblacional que desafortunadamente ha sido desprotegido hasta cierto grado. Porque pues parece que es solamente muy pequeño, ¿no? Muy exactamente. Pequeño. Y entonces precisamente creo que eso es lo estimulante, que cada vez hay más conocimiento y cada vez hay más grupos, tanto de investigación y comunidades médicas como de laboratorios, precisamente dedicados a buscar una solución adecuada y suficiente para estas personas. Oye, nada más para que nos quede bien claro, estamos hablando de más de 7,000 enfermedades raras, afecta o sea, 5 personas por cada 10,000 habitantes, ¿verdad? A nivel global. Exactamente. ¿En México cambia esta cifra o es prácticamente la misma? No, realmente es la misma y qué bueno que lo preguntas, Daniel, te agradezco. La cifra establecida por la OMS es precisamente eso. Podríamos acotar que es uno en cada 2,000 individuos, una persona afectada en cada 2,000 individuos, o como bien dijiste tú, 5 por cada 10,000 en una determinada población. Y nosotros precisamente en México se utiliza la definición de la OMS. Oye, Pablo, pues está súper interesante el tema. Siempre tratamos de dar voz, sobre todo para estas cuestiones, para que nuestra audiencia también se informe. Me gustaría cerrar, ¿enfermedad rara es igual a discapacidad o le atribuirías otro término? Tu pregunta es excelente. Es igual a discapacidad, mala calidad de vida y mala expectativa de vida si no se diagnostica y se atiende a tiempo, pero puede ser igual a muy buena calidad de vida y muy buen entorno laboral, social y familiar si se diagnostica y se atiende en tiempo. Y bueno, agradecerte muchísimo. Ahora el 28 de febrero es, como bien dijiste tú, el Día Internacional, pero algo que también es bien importante, no lo acotemos a un día. Las enfermedades raras afectan toda la vida, todos los días del año. Entonces, creo que es bien importante precisamente informar y difundir, y te agradezco muchísimo. Gracias, Pablo. Pues vamos a darle foco a este tema. Creo que se le necesita todavía dar más difusión. Te agradezco mucho los minutos, responsable del área médica de enfermedades raras. Te agradezco mucho. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Radio 13 Digital, tanto en Twitter como Facebook. Yo soy Daniel Flores. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.